Este día continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Hagamos un recordatorio primero del capítulo 8, en el cual recordaremos que el Evangelio llega a Samaria, Felipe llega a Samaria y Felipe empieza a compartir el Evangelio del reino y dice la Escritura que muchos de los samaritanos creyeron, recibieron al Señor como su Salvador y fueron bautizados. Ahora, eh, esta noticia llega a Jerusalén y los apóstoles deciden enviar a Pedro y a Juan a Samaria. Cuando ellos llegan, confirman la fe de estos nuevos creyentes. Y, y lo único que se dan cuenta es que ellos no han recibido el Espíritu Santo. De tal manera que entonces les imponen las manos y estos nuevos creyentes reciben al Espíritu Santo. Y la Escritura también aclara que muchas señales, muchos milagros se mostraban en esos días en Samaria. Cuando llegamos al capítulo 9, encontramos nuevamente a Saulo, y en el versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Recordemos que Saulo había estado eh, el día que apedrearon, mataron, asesinaron a Esteban. Y entonces a él había quedado ese deseo de persecución en contra de los cristianos. De tal manera que dice que respiraba amenaza y muerte, o sea, se había vuelto una parte de sí, porque todos entendemos que respirar es algo que es constante y que es continuo, y eso estaba pasando en el corazón de Saulo. Y, y entonces va donde el sumo sacerdote y le pide cartas para las sinagogas para ir en busca de los cristianos y capturarlos, hacerlos reos, hacerlos prisioneros y arrestados, llevarlos de nuevo a Jerusalén para que el Sanedrín prácticamente tomara la decisión de hacerles un juicio y el final, pues lo más probable es que iba a ser la condenación a muerte de estos cristianos. Y ese es el espíritu que había en Saulo. Luego vemos ahí, estamos leyendo capítulo 9, versículo del 1 al 9, que Saulo entonces va camino a Damasco. Y cuando va a Damasco, aclaro, Damasco era la ciudad más antigua y más grande en Siria. Quizás eso motivó a Pablo de irse para Damasco y no para Samaria. Entonces va a Damasco, va camino a Damasco. Cuando va llegando a Damasco, una gran luz lo rodea, una luz brillante lo rodea. Y Pablo cae al suelo, Pablo cae al suelo. Y Pablo conocía la escritura, Pablo conocía la Biblia hebrea y sabía que la luz brillante, de alguna manera, en el Antiguo Testamento está relacionada con manifestaciones divinas, con manifestaciones de Dios. Entonces, cuando él ve esta luz, él sabe que lo que está viendo no es una luz cualquiera, sino que es una manifestación divina. Y en medio de esa manifestación les aparece una pregunta de en medio de ese resplandor y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, entendiendo que esa voz era una voz divina, una voz venida del cielo, le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y este señor no es un señor como un señor de respeto, como un esclavo con respeto llamaba a su señor, sino en este caso es un señor en el sentido de una divinidad, reconociendo que quien está hablando es una divinidad. Entonces, tras la pregunta de quién eres, Señor, la respuesta es categórica y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Para Pablo de haber sido totalmente confuso el escuchar que decía, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, Pablo estaba persiguiendo a los creyentes. Pero
El perseguir a los creyentes, al final podemos entender que como los creyentes son parte del cuerpo de Cristo, al seguir a los creyentes, al seguir a la iglesia, realmente estaba persiguiendo a Jesús. Y Jesús de una manera categórica le dice, yo soy Jesús. Y también le dice de manera categórica a quien tú persigues. Y luego inmediatamente le dice, cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Esto podríamos entenderlo como cuando un arriero va dándole va con el aguijón empujando a un buey, ¿verdad? Y el buey se está tratando de resistir. Y el Señor le está diciendo, mira, es duro para ti, es difícil para ti, es peligroso para ti estar dando cosas contra el aguijón. Porque lo que le está tratando de decir el Señor, o lo que le está diciendo, o lo podemos interpretar de esa manera, es que Él se está resistiendo al Espíritu Santo, que Él se está resistiendo al Evangelio, que Él se está resistiendo, que Él está golpeando en contra del Evangelio de Jesucristo. Y entonces Pablo responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vemos un cambio inmediato de Pablo. Pablo ahora se está rindiendo delante de Jesús y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Aunque Lucas deja esta historia, esta conversación en este punto más adelante, en el capítulo 26, ahí vemos que Jesús sí le da una respuesta a este ¿qué quieres que yo haga? Pero lo dejaremos para esa oportunidad, ya que Lucas por alguna razón no lo declaró en este momento. Entonces, pues lo que sigue es que los demás toman a Saulo. Saulo ha quedado ciego y lo encaminan y lo llevan a Damasco. Y dice ahí que Saulo pasó 3 días en que no comió ni bebió nada. Luego iniciamos el capítulo 9, los versículos del 10 al 19, en el cual vemos que Ananías es enviado a la casa de Judas, que es la casa donde se encontraba Saulo. Y este Ananías tiene una visión del Señor que le dice que se levante, que vaya, le dice que la calle derecha, y le dice a dónde tiene que llegar, porque ahí hay un hombre, Saulo, que está orando, y que este hombre también ha tenido una visión en la cual ve a un varón llamado Ananías que va a llegar a él y le va a imponer las manos para que pueda y recobre su vista. Para Ananías esto fue una noticia, un poco una visión que tuvo temor al principio, porque él tenía noticias de lo que Saulo había hecho, cómo Saulo perseguía la iglesia. Y este varón, este discípulo Ananías, pues era un creyente también, así que tuvo temor. Sin embargo, el Señor le dice que vaya, que no tema, porque este Saulo iba a ser un instrumento escogido por él. Así que llega a la casa donde se encuentra Saulo y cuando le impone las manos, ciertamente Saulo puede ver, se le abren los ojos, dice que cae como unas escamas y ya puede ver. Sin embargo, ahí no solo el propósito de que viera, sino también en el versículo 17, dice que cuando Ananías llega y entra en la casa, se acerca y le dice que ha sido enviado para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Ananías llevaba entonces 2 mandatos: que le pusiera las manos para que pudiera volver a ver, pero también para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y también encontramos que cuando Ananías llega, en el versículo 17, a hablar con Saulo, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Vemos entonces que ya en ese momento ya está siendo considerado un creyente, porque le dice hermano, le dice hermano. Entonces, vemos que el Señor es perfecto en sus planes, le da la visión tanto a Saulo como le da la visión a Ananías de cómo él va a recuperar su vista y cómo va a ser lleno del Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 9, de los versículos 20 al 25, ahí dice que Saulo empezó a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y entonces todos se sentían atónitos, extrañados de cómo Saulo podía estar predicando a Jesús cuando había sido un perseguidor de la iglesia. Sin embargo, él se esforzaba más y más para poder predicar a Jesús. Por supuesto, aparecieron judíos que no creían en Pablo y que habían tomado la decisión de matarle. Los discípulos que estaban de acuerdo con Saulo, entonces lo ayudan para que escape y salga de Damasco. Y se dirige a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, pues vuelve a tener ese problema que los discípulos no creían en este cambio de Saulo, más tenían temor y creían que era como como un engaño por parte de Saulo para reconocerlos, saber quiénes eran y luego perseguirlos y encarcelarlos. Sin embargo, Bernabé quizás había hecho algunas indagaciones y sí sabía que Saulo había sido cambiado y conocía la historia de cómo Saulo había tenido este encuentro con Jesús. Así que llega donde los discípulos, él les presenta, les explica lo que ha pasado con Saulo y a los discípulos, los apóstoles ya reciben a Pablo o a Saulo y dice la escritura que él siguió hablando, siguió predicando dedonadamente con toda libertad del nombre del Señor. De tal manera que disputaba, dice, con los griegos, ¿verdad? Con los judíos griegos, disputaba, o sea, discutía, debatía con ellos acerca de Jesús. Luego los creyentes de Jerusalén bajaron con Saulo, algunos de los creyentes de Jerusalén bajaron con Saulo a Cesarea y luego lo enviaron para Tarso. Luego, versículos del 32 hasta el 43 del capítulo 9, ahí nos habla que entonces que Pedro empieza a compartir el evangelio en Cesarea y luego se desplaza hacia Lida. Y allí encuentra a un paralítico llamado Eneas. Y cuando se acerca al paralítico, le dice, Eneas, Jesucristo sana, levántate y haz tu cama. Y en ese momento que Pedro le está hablando, este hombre es sanado, de tal manera que la gente de ahí de Lida quedan sorprendidas de ver el poder del nombre de Jesús y también se convierten al Señor. Pero estando allí, en otra ciudad que quedaba en el camino, Lida quedaba en camino a Jope, allí en Jope hay una niña llamada Dorcas que enferma y muere. Y como saben que Pedro está en Lida y ya se conocía el milagro que había pasado con la sanidad de Eneas, mandan a llamar a Pedro y Pedro va a la casa a donde está esta niña. Y vamos a leer del versículo 39, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó vivo. Y esto dice que fue notorio en todo Jope,
y creyeron también en el Señor. Y aconteció que él se quedó muchos días en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Este pasaje es un pasaje que tiene cierto paralelismo con un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 5, cuando Jesús va y también resucita a la hija de Jairo. Y vemos que en ambos casos sacan a la gente del cuarto donde está la niña fallecida. Y esto con el propósito de entender que muchas veces la falta de fe se vuelve un obstáculo para que se pueda recibir un milagro. La falta de fe se vuelve un impedimento para que se reciba un milagro. Y en ambos casos pues están ahí las mujeres llorando por la muerte de la niña, y entonces Jesús lo que hizo es que sacó a las mujeres de ahí y se quedó con Pedro y con Juan. En este caso también Pedro ve el ambiente y también retira a todas estas mujeres y se queda solo con la niña muerta. Y luego vemos que entonces también Pedro, ¿verdad?, se acerca al cuerpo y le dice: Tabita, levántate, ¿verdad? Jesús le dijo también a la hija de Jairo: Tabita Kumi, que también quiere decir levántate, ¿verdad? Tabita, levántate. Entonces vemos que el milagro es bien parecido, es bien similar. Ya entrando al capítulo 10, y el capítulo 11, vemos que estos dos capítulos ya dan un giro total a las enseñanzas que estaban dando los discípulos de Jesús. El Señor Jesús les había dicho claramente en Mateo 28:19 que tenían que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sin embargo, como podemos encontrar todavía en el capítulo 11, versículo 19, dice la palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie palabra, sino solo a los judíos. Vemos que estos que habían salido esparcidos solo le comunicaban las buenas nuevas de salvación a los judíos. Pero el Señor, el mandato que había dado era para todas las naciones, o sea, tenían que estar incluidos los gentiles. Y entonces, así como en el capítulo 9 encontramos esa manifestación del Espíritu Santo que relaciona a Ananías con Saulo, ¿verdad?, que tienen una visión similar para que Saulo recupere la vista y sea lleno del Espíritu. También acá el Espíritu Santo vuelve a ser una manifestación divina, ¿verdad?, entre Cornelio y Pedro. Este Cornelio, dice la Escritura, que era un hombre piadoso, y lo vemos en capítulo 10, versículos del 1 al 8. Era un hombre piadoso que ofrendaba mucho, que ayudaba a la obra. Y entonces tiene una visión de un ángel que le dice: Cornelio, y cuando él escucha a este ángel, le dice: ¿qué es, Señor? Porque no entiende, solo puede entender de que es una aparición divina, una visión divina la que le está teniendo. Y este ángel le dice que vaya a llamar a un hombre llamado Simón, conocido por Pedro, y que se encuentra en la casa de un curtidor, que vaya por él, que lo mande a llamar. Y entonces este hombre Cornelio pues llama a un par de sus siervos, llama a un soldado y los envía a la casa de este curtidor llamado Simón para llamar a Pedro. Entonces, cuando estos hombres van de camino a buscar a Pedro, Pedro se encuentra en su tiempo de oración, ha subido a la terraza y tiene hambre y está esperando que le preparen algo de comer. En ese tiempo que él se encuentra en oración, también tiene una visión y ve como un lienzo que baja del cielo con las cuatro esquinas atadas, y en su interior dice que lo que ve son cuadrúpedos terrestres
reptiles y aves del cielo. Y viene una voz y le dice, levántate, mata y come. Y entonces la reacción de Pedro es responder, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero la voz le vuelve a hablar y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces Pedro se queda pensando qué significa esta visión, porque no entiende qué significa. En ese momento en que Pedro está tratando de entender qué significa la visión que ha tenido, aparece el Espíritu, también le muestra a Pedro y le dice que unos hombres están llegando a traerlo, que unos hombres están llegando a buscarlo para que se vaya con ellos. Y le dice, no temas porque hay un hombre, Cornelio, al que se le dio instrucción que te mandara a llamar, así que ve con ellos y no tengas temor. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo tocaba el corazón de una persona y tocaba el corazón de otra con el mismo mensaje. Entonces Pedro, como decía, no entiende qué significaba eso de la comida inmunda, ¿verdad? Esa visión que había tenido. Pero entonces aparece el capítulo 23, el capítulo 10 del versículo 23 al 33, y Pedro llega donde Cornelio. Y leemos ahí en la Escritura, en el versículo 24, que dice que Cornelio estaba esperando a Pedro. Cornelio estaba esperando y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, estaba tan convencido que lo que había visto, que esa manifestación, esa visión del ángel era tan divina, que no solo se lo guardó para sí, sino que también invitó amigos, invitó a los conocidos, invitó a parientes para que pudieran escuchar lo que Pedro les iba a decir. Y cuando llega, Cornelio se postra delante de Pedro y Pedro le dice que no, que se levante. Y le dice, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, reconociendo que solo se debe adorar a Dios. Entonces Pedro entra y empieza a hablarle a los que estaban reunidos ahí. Obviamente eran gentiles. Y les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En ese momento Pedro entiende el significado de la visión, porque él le dice que él no puede tocar, que no puede comer de cosas inmundas, pero realmente lo que tenía que ver era con relación a los hombres, que a nadie se podía llamar inmundo. Y entonces les pregunta, ¿por qué me has hecho venir? Entonces Cornelio le cuenta la historia de cómo fue la visión del ángel y lo manda a llamar. Entonces, ya conociendo la realidad de por qué ha sido llamado, entonces le dice que ya todos están ahí dispuestos y preparados para oír lo que Dios ha mandado que Él les hable por medio de Pedro. Entonces, Pedro, entre una de las cosas que les dice en el mensaje que comparte con ellos, ahí en el versículos 34 al 43, les dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, tomando en cuenta la visión, tomando en cuenta entonces que no podía llamar inmundo a nadie, entonces le dice, Dios no hace acepción de personas. Y esto quiere decir que entonces los gentiles también tenían que conocer a Jesús y tenían que volverse partícipes también del reino de los cielos. Y entonces le dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Y dice también en el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. O sea, en ese momento Pedro está reconociendo y diciéndole a estas personas que están con Cornelio que Jesús es Señor de todos, que no es solo Señor para los judíos, sino también es Señor para los gentiles. Entonces vemos que el sermón de Pedro en la casa de Cornelio representa un hito en la historia de la iglesia primitiva.
porque desde el principio de este sermón que da Pedro demuestra que ahora comprende plenamente el significado de aquella visión que había recibido en el techo y que veía entonces que Jesús es Señor de todos y que Jesús también iba a permitir, iba a, a recibir no solo a los judíos en su reino, sino también a los gentiles. Y cuando Pedro termina de predicarles y darles esta enseñanza, o no ha terminado, sino dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, porque habían ido unos que habían estado con Pedro, lo habían acompañado para llegar a este lugar, y entonces se quedaron atónitos, ¿verdad?, de ver que también sobre los gentiles el Espíritu Santo había sido derramado. Y lo habían notado porque habían comenzado a hablar en nuevas lenguas, y entonces Pedro les dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y aquí está diciendo que entonces los gentiles también deben de ser bautizados, que también pueden creer en Jesús, que también se va a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Y cuando él dice que recibieron el Espíritu Santo como nosotros, se está refiriendo a los apóstoles, cómo también ellos recibieron el Espíritu Santo y cómo fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. De tal manera que podemos ver que más adelante, en Hechos 15:8, Pedro diría, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O a quién se refiere con nosotros? A los apóstoles. El capítulo 11 empieza diciendo que los apóstoles y los hermanos que se encontraban en Judea, cuando escuchan que los gentiles habían también recibido la palabra, y cuando llega Pedro a Jerusalén, disputan con él que cómo es posible que se había reunido con incircuncisos, ¿verdad? Porque los que estaban allí eran los judíos de la circuncisión, y entonces les decían que cómo es posible que él se había reunido con circuncisos que había comido con gentiles. Y es tan importante lo sucedido en Cesarea, lo sucedido en la casa de Cornelio en Cesarea, que Lucas se toma el tiempo de volver a escribir prácticamente la mayoría de las cosas que están relatadas en ese suceso que se dio en la casa de Cornelio. Y entonces empieza nuevamente la narrativa por cómo Pedro llegó hasta ahí, con las visiones que tuvo Cornelio, las visiones que tuvo él, cómo llegó a ese lugar, lo del lienzo con los animales, y que el Señor le dijo que no llamara inmundo, ¿verdad?, lo que él había limpiado, etc. Lucas repite casi todo el suceso ese. Y al final Pedro, cuando les está explicando todo ese relato, al final les dice que también los gentiles recibieron el Espíritu Santo y que también recibieron el don del Espíritu. Entonces les pregunta o les dice que él no podía estorbar a Dios y no podía impedir lo que Dios quería hacer con los gentiles. Entonces, al notar que los gentiles también se habían arrepentido, ¿verdad?, y habían empezado a tener una vida espiritual sin que estuvieran circuncidados, y esto se probaba que aunque no estaban circuncidados, pero que el Espíritu Santo se había derramado sobre ellos. Así que al final pues aceptan, ¿verdad?, que Dios está obrando también en la vida de los gentiles. Y luego da un nuevo giro al relato que va dando Lucas acerca de todo el libro de los Hechos,
y ya se aparta de estar hablando acerca de Judea, de Samaria y de Cesarea y se enfoca en Antioquía. Habíamos dicho en eh, cuando leímos o estudiamos el capítulo 10 que en el capítulo 11, versículo 19, dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie palabras sino solo a los judíos. Pero el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Entonces, ya aquí al hablar que eran unos griegos, ¿verdad? Ya estamos hablando que ya eran gentiles, pero dice que la mano de Dios estaba con ellos, ¿verdad? Y que gran número se convirtió. Entonces, los apóstoles toman la decisión al ver que la iglesia está creciendo también en Antioquía, que Dios se está manifestando también en Antioquía, y mandan a Bernabé. Y mandan a Bernabé. Aquí empieza otra vez a darse un giro de la importancia de por qué entre todos los caminos, que por todos los lugares a donde se habían dispersado los discípulos, por qué Lucas sigue el camino de Antioquía. Y la razón es la siguiente. Cuando Bernabé llega ahí y ve el crecimiento de la iglesia en Antioquía y ve que son muchos los que se están convirtiendo, se da cuenta que él solo ya no puede seguir con la obra. Y entonces, guiado por el Espíritu Santo, se moviliza a Tarso. ¿Quién está en Tarso? Saulo. Nos habíamos quedado en la historia que los discípulos llegan a Cesarea y mandan a Saulo para Tarso. Entonces ahora Bernabé va en busca de Saulo, y entre Saulo y Bernabé se vuelven entonces los líderes de la iglesia en Antioquía. Ha llegado el momento entonces del llamado de Saulo para que fuera el instrumento escogido por Dios para ir a predicarle a los gentiles. Aquí empieza entonces ya el ministerio de Saulo, ¿verdad? En el llamado de Dios para ir a predicarle y para ir a llenar el mundo gentil, ¿verdad? Con la predicación de, del Evangelio. Entonces vemos que por eso Lucas siempre va uniendo las cosas de una manera que llevan un sentido lógico, ¿verdad? Y por eso se pasa de Cesarea a lo que está pasando en Antioquía. Y dice la palabra que en Antioquía fue la primera vez que a los discípulos se les llamó cristianos. Dice en el versículo 26: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿El por qué cristianos? Los soldados, cuando estaban bajo la orden de alguien, los romanos tenían la costumbre que le agregaban el sufijo iano, ¿verdad? A, a, a los que pertenecían a un grupo. Por ejemplo, cuando unos soldados se encontraban bajo las órdenes de un general, pongamos el caso de César, ¿verdad? Eran llamados cesarianos. O cuando el caso de Pompeyo, se llamaban pompeyanos. Entonces, los soldados que estaban bajo la autoridad de estos generales tomaban su nombre y le agregaban el sufijo llanos. El nombre no quedó lo mejor, ¿verdad? Fue lo mejor que pudo haberse puesto, porque estos cristianos era porque eran seguidores de Cristo, entonces pertenecían al ejército de Cristo. Por eso se les llama cristianos, por eso somos llamados cristianos, porque pertenecemos al ejército de Cristo. El capítulo 12
del libro de los Hechos, comienza narrando que Herodes Agripa, empieza a ser el nuevo rey en Judea y en Jerusalén. Y este hombre, para tratar de demostrar que tenía autoridad, que tenía poder, eh, y con el propósito de ganarse la popularidad y asegurarse el respaldo de la gente de Jerusalén y de Judea, eh, buscó medidas radicales, medidas necesarias para demostrar que era el rey y que nadie podía limitar su poder, y que no solo se iba a limitar en amenazas, sino que iba a proceder a hacer las cosas a su manera. De tal manera que decidió perseguir a la iglesia. Ya habían pasado mucho tiempo sin que existiera persecución en la iglesia. Pero este Herodes tomó la decisión de encarcelar a algunos de los discípulos, y entre ellos se encontraba Jacobo. Dice la escritura que Jacobo lo mataron a espada. Dice en el versículo 1 del capítulo 12, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No se detalla nada acerca de si hubo un prejuicio, si hubo juicio, o en qué circunstancias lo mataron, más que lo mataron con espada. Recordemos que este Jacobo, hermano de Juan, con Pedro, formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Estos tres, en muchos de los eventos que fueron así como más particulares, Pedro, Juan y Jacobo estaban con Jesús. Incluso el día de la transfiguración, solo ellos estaban con Jesús. Cuando va a la resurrección de la hija de Jairo, bueno, hay tantos eventos en los que Pedro, Juan y Jacobo estaban con el Señor. Ahora, este Herodes, cuando mata a Jacob, se da cuenta que los judíos, contrarios al cristianismo, se habían alegrado y les había complacido saber que habían matado a Jacobo. Entonces, para seguir en su línea, toma la decisión de capturar a otros. Entre ellos captura, o no a otros, sino realmente captura a Pedro, y toma la decisión que lo va a juzgar después de la Pascua. No se explica por qué después de la Pascua, pero sí podemos ver que este rey espera que pase la Pascua para matar a Pedro, porque ese era al final lo que él buscaba. Sin embargo, los sacerdotes, los fariseos, sí mataron a Jesús durante la Pascua, ¿verdad? Es una cuestión un poco contradictoria. Entonces, debido a esto, dice la Escritura que la iglesia hacía oración por Pedro. Hacía oración por Pedro para que pudiera ser liberado, para que fuera fortalecido. Sin embargo, pues su fe tal vez pudo haber menguado un poco debido a que habían visto el resultado de lo que había pasado con Jacobo. De tal manera que Pedro es encarcelado. Dice la escritura que agarraron 4 grupos de 4 soldados para vigilarlo. A él lo tenían en una cárcel, y a uno y a otro lado de él habían un soldado que estaban encadenados juntamente con él para que no se escapara. Posiblemente Herodes sabía cómo en ocasiones anteriores Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, cómo se desaparecieron de la prisión, ¿verdad? La verdad que no se desaparecieron, sino que llegó un ángel y les abrió la cárcel y así pudieron irse. Entonces él quería garantizarse que en este caso Pedro de ninguna manera se iba a escapar. Sin embargo, la escritura nos narra y nos enseña que un ángel llegó a la prisión, llegó a la cárcel donde se encontraba Pedro. Y dice que lo tocó y lo despertó y le dijo que se levantara, que se pusiera su túnica, sus sandalias. Y
y de manera inmediata las cadenas que tenían sujeto a Pedro se cayeron y Pedro no sabía si lo que estaba viendo era una visión o era realidad, pero la verdad es que obedece al ángel y, y empiezan a buscar la salida de la prisión y pasan una primera puerta, pasan una segunda puerta. Obviamente en cada una de estas puertas habían soldados que eran los que se habían designado para evitar que Pedro se escapara. Sin embargo, pues milagrosamente ellos no se dieron cuenta, llegan a la puerta principal. Y la puerta principal dice que era una puerta grande, se abre, ¿verdad? Se abre y llegan a la calle. Y ya estando ahí en la calle, pues el ángel desaparece y Pedro entonces se da cuenta que no es una visión, se da cuenta que es una realidad y que un ángel lo llevó a sacar de la prisión. Ahora, cuando vemos el relato que pasan diferentes puertas, dos puertas por lo menos en el interior de la cárcel y la puerta principal, vemos que Pedro estaba quizás como en el último calabozo, ¿verdad? Sin embargo, con todas las medidas que había tomado Herodes para que no se le escapara, Dios tiene más poder que cualquier rey y cualquier estrategia de hombre. Y Dios mandó un ángel y lo sacó de la prisión. Ahora, mientras esto pasaba, la iglesia dice que oraba, hacía oración por Pedro. Y no sé cuántos días había estado Pedro encarcelado, pero la iglesia seguía orando día y noche para que, para que Pedro pudiera salir con bien de esa situación. Pedro llega a la casa de Marcos, ¿verdad? De Juan Marcos, y pues Juan Marcos y Pedro tenían una buena relación y una buena comunión. Entonces Pedro sabía que ahí iba a haber gente porque llega de noche, llega a tocar la puerta como con la seguridad que ahí se va a encontrar con un grupo de discípulos, llega a tocar la puerta y y pues resulta que una muchacha llamada Rode se llega y cuando oye la voz de Pedro, reconoce que es Pedro y en vez de abrir la puerta le va a decir a los discípulos, a la gente que está ahí orando, que Pedro ahí está afuera y no le creen y le dicen que está loca, ¿verdad? Y pues Pedro sigue tocando la puerta, al final le abren y lo dejan entrar. Y dice la palabra que Pedro les hace señal que guarden silencio, ¿verdad? Posiblemente porque como era de noche, si por la alegría de ver que Pedro había llegado y todo, podía haber mucha algarabía y mejor les dice que se callen para que los vecinos no se den cuenta y entonces le vayan a avisar, ¿verdad?, a los soldados que Pedro se ha escapado. Luego Pedro les da testimonio de cómo fue que salió de ahí, cómo escapó de la cárcel, ¿verdad? Pero tal vez hay algo que podríamos quedarnos sin comprender, es por qué el Señor permitió que muriera Jacob y sí permitió que Pedro saliera de la prisión, pero Dios tiene planes, tiene la voluntad, posiblemente la labor que Jacob tenía que hacer dentro de su ministerio había terminado y Dios permitió que Jacob muriera. La verdad es que la Biblia no dice nada de por qué se dio esta diferencia entre uno y otro. Ahora, lo que sí se ve es que Pedro les dice a los discípulos que se encuentran allí, en el versículo 17 dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Este Jacobo no es el Jacobo que ya había muerto, obviamente, sino que este Jacobo era el hermano de Jesús, ¿verdad? Acuérdense que al final Jacobo y Judas, hermanos de Jesús, ¿verdad? Participaron del ministerio. Y vemos que Jacobo, este hermano de Jesús, empezó a tener relevancia sobre la iglesia. Por eso Pedro le dice que vayan y que le avisen. Seguramente Jacobo también estaba con otro grupo de hermanos en otro lugar orando por la liberación de Pedro. Entonces,
Herodes, cuando ve que manda a llamar a los guardias y se da cuenta que nuevamente Pedro se le escapa, ¿verdad? Y entonces dice la escritura que manda a llamar a los guardias, los entrevista, ¿cómo se llama? Los interroga, ¿verdad? Para ver qué es lo que había pasado y al final ordena su muerte, ordena que los maten, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley romana, si un soldado estaba al cuidado de un prisionero y el prisionero se le escapaba, el soldado tenía que pagar la pena, el castigo que merecía el prisionero. Entonces, en este caso, como la idea era matarlo, ¿verdad? Entonces también ordenan la muerte de estos soldados. Y luego se da una situación ya en el capítulo 12, versículo 20 al 24, que dice que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron en acuerdo delante de él y habían sobornado a Blasto, que era el camarero mayor del rey, y pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Resulta que Tiro y Sidón, la forma como ellos obtenían sus recursos alimenticios, era a través de este reinado de Herodes. Y no se explica por qué estaba enojado contra ellos, pero sí no estaba en buena lid con ellos, ¿verdad? Porque dice que estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Entonces estos buscan y ven cómo poderse acercar a él para poder mejorar la situación. Y entonces dice en el versículo 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. O sea, cuando les arengó es que les dio un discurso, ¿verdad? Esos discursos que bien entusiasmados y tratando de mostrarse que él era, eh, pues era superior que todos los demás y que era el rey. Pero la gente entonces en respuesta de este discurso empiezan a decirle voz de Dios y no de hombre. Y este hombre, este rey, ¿verdad? No niega, no niega lo que se le está diciendo, voz de Dios y no de hombre. De tal manera que dice la escritura que al momento, ¿verdad? Al momento de que pasa eso y que él no rechaza, sino que toma la gloria que le pertenece a Dios para él, dice al momento, en el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea, después de todo lo que hemos visto, ¿verdad? La muerte de Jacob, el arresto de Pedro, la actitud de Herodes, vemos que la muerte de Herodes, ¿verdad? Vemos que la palabra del Señor seguía creciendo y se seguía multiplicando y la iglesia seguía creciendo. Así que vemos que por muchos intentos que se hacían para frenar a la iglesia seguía creciendo, la iglesia seguía creciendo y, y Dios seguía haciendo su obra, ¿verdad? Su obra. Así que terminamos aquí el estudio del libro de los Hechos, del capítulo 9 al capítulo 12, y seguiremos pues en otras oportunidades con el resto.